Vale, iniciamos la grabación. Bueno, pues ya está subida la presentación de hoy, que es el tema 2. Vale, lo que se estaba comentando antes de iniciar la grabación, que el título de la sesión de hoy era, lo que pone es terminar tema 1 y tema 2 completo. En realidad, el tema 1 es que ya la teoría la tenemos terminada, entonces no hay más que explicar hoy, porque el otro día fuimos bien de tiempo y no dio tiempo a terminar todo lo del tema 1, menos el cuarto punto, que fue el que dejamos pendiente, pero que era el que veremos de manera práctica con el Business Game. Recordáis que el punto 4 del tema 1 era eso, simulación de estrategias alternativas, se llamaba, y es lo que dije que veríamos pues, con el Business Game, concretamente con un Business Game de CSIM y también con un producto que se llama FlexSim, ¿vale? CSIM y FlexSim. Bueno, el caso es que eso lo veremos en una sesión específica para ello, en la siguiente que tenemos, de hecho. De modo que acabamos ya con la teoría del tema 1 y lo que nos queda hoy por ver, pues es, vamos, lo que nos queda hoy, el objetivo de la sesión de hoy es ver el tema 2, que se llama monitoreo y control de procesos empresariales, y en él vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el tema 1, que va a ser, pues, ver completo los 4 primeros puntos y dejar pendiente este que será el práctico, ¿vale? Este punto es práctico, es decir, en los 4, hoy es una sesión puramente teórica, pero creo que muy importante y yo creo que es interesante. Así que en la sesión de hoy vamos a ver los 4 puntos iniciales, que se llama monitoreo y control de procesos empresariales, indicadores estratégicos de control de gestión. Luego veremos lo que es el concepto de dashboard corporativo y luego el de cuadro de mando integral. Y veremos cómo se hace una implantación de un proceso, de un proyecto de un cuadro de mando integral. Así que veremos esos 4 puntos y dejaremos hoy pendiente el último de los puntos, que es el que ya os dije que veremos con Click, ¿vale? Perdonad que pinte así de mal, ¿vale? Que es el que veremos con Click. Que os comenté que será una sesión práctica en la que yo haré un cuadro de mando desde cero con Click y con Power BI, ¿vale? Con Power BI. Principalmente lo veremos con Power BI, que ya sabéis que es la herramienta en la que os voy a pedir que hagamos las prácticas, pero luego también os lo enseñaré cómo hacerlo con Click. Os enseñaré los dos, con Power BI y con Click. Principalmente con Power BI, que es la plataforma, vamos a decir, la herramienta para estas dos asignaturas, pero luego también os dedicaré unos minutos y os enseñaré con Click cómo se puede hacer. Pero bueno, eso será una siguiente sesión. El objetivo de hoy son los 4 primeros puntos, que son teoría, vamos a decir, ¿vale? Pero es teoría de la que es importante y de la que nos resultará clave para cuando hagamos la práctica de esta asignatura, porque ya sabéis que en esta asignatura la práctica que tenéis que entregar es un cuadro de mando integral sobre, sobre una idea, sobre un posible o hipotética empresa, sobre una empresa real o una empresa hipotética, que es la práctica que ya os dije que podéis continuar si queréis la de la asignatura anterior o hacerla desde cero, como queráis. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver todo eso. Bueno, la idea es que vamos a empezar hablando un poquito acerca de la necesidad y el porqué de controlar procesos mediante KPIs. Luego nos meteremos a hablar acerca de qué son los KPI en sí mismos. Hablaremos de lo que son diferentes, para lo que sirve un KPI, veremos también lo que son los diferentes tipos de KPIs que hay, según el momento en el que se tome la lectura, según la forma en la que se representen, bueno, diferentes categorías. Y veremos ahí, pues, qué tiene que cumplir un KPI para considerarse un buen KPI a la hora de seleccionarlo. Y luego ya nos meteremos a la parte de colocarlos, digamos, de manera visual en dashboard, que será lo que utilizaremos a nivel global para controlar un área o un proceso departamental o una compañía a nivel global. Pero bueno, como digo, empezamos con el primero de los puntos, 2.1, diseño de indicadores, informes y cuadros de mando. Bueno, fijaros, yo aquí he empezado el tema poniéndoos una frase que son de esas frases que uno podría imprimir y guardarla en algún lugar, ponerle un marco y ponerla encima de la mesa, digamos, de su despacho, o quien sea fan de los tatuajes, pues se lo podría llegar hasta tatuar, ¿vale? Porque yo creo que esto es una frase que podríamos escribirnos aquí en la frente. Yo creo que es una frase que es absolutamente reveladora y clave. Y lo interesante de esta frase es que fijaros los años que tiene. Esta frase fue escrita por Thomson Kelvin, ¿vale? William Thomson Kelvin, y en ella lo que nos decía es algo tan importante como que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada, ¿vale?
Ya digo, esto es una frase que sería para escribirla donde más rabia nos dé, ¿vale? O sea, en un libro, en una carpeta, en un cuadro, donde queramos. Pero yo creo que esto es lo que pone de manifiesto por la necesidad, ¿no?, de estar estudiando pues esta asignatura y en particular por de este tema en el que vamos a hablar de mediciones, de KPIs y de cuadros de mando. Y dicho eso, fijaos, yo aquí os ponía una pregunta un tanto retórica, con la intención de que quien quiera me pueda decir algo, pero la pregunta sería algo así como, ¿todos vosotros medís seguro durante vuestro trabajo diario todo aquello que hacéis y todas las decisiones que se toman en vuestra empresa se hacen basadas en analítica de esos datos que son medidos? Yo ya digo, si alguien me quiere por ahí escribir algo en el chat, pero bueno, ya veo por aquí que Roger se lanza y dice que no. Pues yo creo que efectivamente esa es la realidad, ¿no? Yo creo que la realidad es que, como ya decía en alguna ocasión, ¿no?, yo creo que todos estamos muy mentalizados y muy concienciados de lo importante que son los datos, tomar mediciones, etcétera, pero luego la realidad es que muchísimas de las decisiones que tomamos no las hacemos propulsadas por datos y eso también a veces viene motivado porque no estamos tomando las mediciones. Entonces, si no tomamos mediciones y no tenemos los datos, difícilmente vamos a tomar las decisiones basadas en ellos, ¿no? Así que yo creo que eso es algo pues, en el que todavía estamos en el camino, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas empresas que ya utilizan plataformas, tecnologías, cuadros de mandos, etcétera, para monitorizar, pero todavía es difícil encontrar una empresa en la que todas sus áreas departamentales, todos los procesos se midan y todas las decisiones se tomen propulsadas por datos. Yo, por lo menos, eso es lo que me encuentro en mi día a día. A lo mejor tengo muy mala suerte y solamente voy a empresas que están así, pero bueno, a ver, yo un poco una visión sesgada sí puedo tener, porque es verdad que cuando vamos a una empresa posible cliente es porque ha manifestado esta necesidad. Pero bueno, que quiero decir que no nos falta, que a mí no me falta empresas que visitar, ¿eh? O sea, que esto ocurre, digamos, a día de hoy. Que todavía muchas decisiones pues no se toman en base a datos porque no se miden. Bueno, la idea pues es que lo que llamamos los indicadores de rendimiento de negocio, su monitoreo mediante cuadros de mandos y la visualización de informes es algo que sí nos acerca a ello, sí nos acerca pues a tener un control de lo que está sucediendo en nuestra organización, ¿vale? O en nuestros procesos, claro. Bueno, esto era un poquito solamente de inicio. Lo interesante, empezamos ahora, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos dicho, ya lo que son los KPIs en sí mismos, los indicadores estratégicos de control de gestión. Vamos a hablar de qué son los famosos KPIs, de su tipología y de qué tiene que cubrir, qué tiene que cumplir un KPI para ser considerado un buen KPI. Y esto viene motivado porque, ya lo he dicho en alguna ocasión, creo, y es que cuando desarrollamos un cuadro de mandos, tenemos que pensar que un cuadro de mandos en el ámbito del BI es una herramienta que va orientada a que un manager, un directivo, un CEO pueda conseguir con ella una visión global de qué está pasando en una organización o en un área departamental. Y eso, según veremos ahora después más adelante, según Kaplan y Norton, que son padres del BI, o sea que no es una cuestión que yo me invente, debe conseguirse mediante la selección de unos poquitos KPIs, ¿vale? Pensemos que la idea aquí casi que menos es más, o sea, es más adecuado tener un conjunto pequeño de KPIs que sean fácilmente comprensibles, que sean fácilmente y que los actualicemos muy frecuentemente, ¿vale? O sea, actualizar no me refiero solamente a actualizar el dato, sino que los sustituyamos por otros y esos KPIs no nos están aportando valor. Es más interesante eso y más adecuado eso que tener dashboard con decenas de KPIs, ¿vale? Entonces, si partimos de la base de que nuestros dashboards no van a tener una grandísima cantidad de KPIs porque se prima eso, el menos es más, pues va a ser muy importante que los KPIs que seleccionemos sean verdaderamente buenos KPIs, o sea, que sean suficientemente representativos, que se entiendan bien, que se puedan actualizar correctamente, ¿vale? Que cumplan una serie de características esenciales. Así que en este apartado, en este tema, en este punto 2.2, vamos a ver eso. Vamos a hablar de los KPI, los diferentes tipos y qué tiene que cumplir un KPI para ser un buen candidato a ser seleccionado, ¿vale? Esa es la idea. Así que, bueno, lo primero, un KPI, vamos a definir qué es un KPI, ¿no? Un KPI, las siglas, ya seguro que las conocéis, pero son las siglas de Key Performance Indicator. ¿Y qué es un KPI? Pues bueno, pues es una medida, es una representación de un nivel de rendimiento de un proceso. O sea, es algo que nos representa cómo de bien está funcionando, bueno, o de mal, cómo está funcionando un proceso respecto a una escala determinada. Y siempre decimos que esto es muy importante. Un KPI
siempre tiene que estar relacionado con un objetivo, ¿vale? Un KPI no es llevo 2 millones de euros facturados. No, eso no es un KPI, eso es una medición sin más. Un KPI es pues un valor, pero en comparación con un objetivo. Pues es, llevo 2 millones facturados, siendo que mi objetivo son 3, ¿vale? Pues eso sí sería un KPI. Y bueno, los KPIs vamos a ver que se pueden categorizar según diferentes puntos de vista, vamos a decir. Pero una primera categorización que podemos entender es qué tipos de KPIs existen según el momento en el que se tome la medida, ¿vale? Según el momento en el que se recopile el valor. Pues podemos decir que tenemos 3 tipos de KPIs. Los primeros serían los que llamamos preindicadores. ¿Qué es un KPI de tipo preindicador? Pues bueno, es aquel que el valor, por así decirlo, se conoce, se identifica antes de que ocurran incluso los hechos. Y diréis, qué cosa más rara, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues sí puede ser, ¿vale? Por ejemplo, un KPI podría ser, pues no sé, el número, o sea, si, por ejemplo el año que viene habrá o no elecciones, o el número no sé, de festivos que tendrá, o de días no trabajables que tendrá, que tiene el calendario del 2027, ¿vale? O ciertas tendencias económicas, es decir, ciertos valores que sí se pueden conocer de antemano. Eso sería un preindicador. No son los más habituales ni los más interesantes habitualmente, hablando de modo general, un preindicador. Pero bueno, es importante que conozcamos que existen. Luego estarían los más habituales, digamos que son los dos siguientes, los concurrentes o los terminales, ¿vale? Concurrentes o terminales. ¿Y qué es un KPI concurrente? Bueno, pues es aquel que va evolucionando conforme transcurre o se ejecuta la acción, ¿vale? Es decir, se puede ir midiendo según va ocurriendo la acción que está monitorizando. Por ejemplo, ¿no? Pues no sé, por lo que digo, por ejemplo, aquí, ¿no? La cifra de ventas que vamos teniendo en un momento determinado, ¿no? Ahora mismo yo he facturado 2 millones de euros, ¿vale? En el año 2026, ¿ok? Pues entonces, mientras que transcurre la acción, que es la ejecución de las ventas del año, pues yo puedo tener mediciones parciales, ¿no? De las ventas que llevo a día de hoy, el 18 de mayo de 2026, ¿vale? O, por ejemplo, el número de retrasos o el número de incidencias, el número de fallos que van ocurriendo a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, considerando que la acción se está ejecutando en este momento, ¿vale? Sí, pregunta Roger que no le queda claro qué es un preindicador. Un preindicador sería un KPI, pero que represente un valor que ya se conoce antes de que se ejecute la acción, ¿vale? O sea, es decir, tú ya puedes conocer si la acción, por ejemplo, es el año laboral, por decir algo, tú de antemano ya puedes saber, mirando a lo mejor el calendario, el número de festivos que tiene ese año, o el número de días que no se van a trabajar, o el número de horas que va a tener el número de horas laborables que va a tener ese año, o el número de horas que va a tardar ese proyecto en realizarse, ¿vale? Es decir, es un KPI, pero cuya medición ya se conoce de antemano, se conoce antes de que ocurra el hecho en sí mismo, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, imagínate que vamos a gestionar un proyecto y queremos definir una serie de KPIs para controlar el proyecto como tal. Pues bueno, un indicador concurrente, por ejemplo, es aquel que se va midiendo conforme el proyecto va avanzando. Como estoy diciendo, por ejemplo, pues el número de fallos que se van produciendo, número de ventas o número de recursos que se van consumiendo, pero un preindicador sería algo que tú ya conoces de antes de que se ejecute, ¿vale? Sí, es lo que tú dices ahí, efectivamente. Es algo que ya es un KPI que ya conoces el valor antes de que se ejecute la acción, ¿vale? Eso sería. Ya te digo que no son los que más habitualmente vas a colocar en un dashboard porque pues quizá puede ser que aporten un valor menor respecto a lo que significa ir conociendo cómo se va ejecutando la acción. Normalmente un preindicador se utiliza pues para, bueno, pues como marco, por así decirlo, ¿no? Para orientar y para visualizar pues condiciones generales que tienes que saber sobre el proyecto o la acción que estás controlando. Pero no te sirve, digamos, pues para darte una visión de cómo se está ejecutando en ese momento el proyecto, porque ya el valor lo conoces, la medición ya lo conoces previa a que la acción se ejecute, entonces tampoco te aporta demasiado como tal. Pero bueno, es importante que sepamos que esos existen, ¿vale?
Así que, bueno, esos son los preindicadores. Los concurrentes, como digo, yo creo que los concurrentes se entienden mucho mejor. Son aquellos que la medición se va tomando conforme se ejecuta la acción, como hemos dicho, ¿no? Pues cifra de ventas, el número de retrasos que va habiendo, ¿vale? Etcétera. Y luego estarían los terminales. Los terminales son aquellos cuyo valor no se puede conocer hasta que no se ha terminado la acción, ¿vale? O sea, imaginaos, por ejemplo, que estamos en un proyecto. Pues un proyecto, no sabes, por ejemplo, los días totales de retraso que ha tenido el proyecto hasta que el proyecto no se ha terminado, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso, días totales retrasados, pues sería, si es totales, pues es esa medición de los días hasta que el proyecto no ha terminado, ¿no? O, por ejemplo, el número de bajas que ha habido en el proyecto, pues no las sabes hasta que el proyecto no ha terminado, ¿no? O número de piezas con fallo, pero no hasta hoy, sino una vez terminado el proyecto. ¿Qué porcentaje de piezas se han producido con Tara? Pues bueno, el porcentaje no lo sabes, el porcentaje final no lo sabes hasta que no has terminado el proyecto completo, ¿vale? Lo anterior tendrías estimaciones, pero no tienes ese valor como tal, no lo tienes hasta que no ha terminado, ¿vale? O sea que ya digo, preindicador, si lo conoces de antemano, concurrente, si son mediciones que vas tomando en ese momento, o terminales, que es que no las sabes hasta que no termina el proyecto o la acción en sí misma. Los más habituales son esos, concurrentes y terminales. Y dentro de ellos, quizá los más habituales serían los de tipo concurrentes. Vale, a ver, Giovanna dice por aquí, una pregunta. En el caso de que yo mida un KPI de presupuesto sobre el real, ¿podría ser terminal? Pues depende de lo que estés considerando. Si es presupuesto versus el real en un momento determinado, ¿vale? Pues eso sería concurrente. Si es presupuesto versus real considerando la ejecución del proyecto completo, pues eso sería final, ¿vale? Quiero decir, imagínate que tú has dicho, mira, el presupuesto del proyecto es 1 millón de euros. Vale. Si lo que tú estás diciendo es ver qué diferencia ha habido respecto a ese presupuesto una vez que el proyecto ha terminado, pues eso sería terminal, ¿vale? Porque el valor real no lo sabes hasta el final. Si por el contrario la cosa es que tú dices, mira, si el proyecto entero es 1 millón de euros, pero tú sabes que el proyecto dura 10 días, por decir algo. Pues si es 10 días, podrías suponer, si es que hubiese un gasto lineal, pues que es que cada día se van consumiendo 100.000 euros. Pues entonces sería concurrente, un KPI podría ser concurrente si lo que estuvieses mostrando es, por ejemplo, en un momento determinado, en el día 7, cuánto llevas consumido respecto a lo que es de modo estimado tendrías que llevar consumido para ese día, ¿vale? Que para ese día, si son 7 por 100.000, tendrías que llevar 700.000 euros y si lo que estás obteniendo es un valor de que en ese momento llevas 750.000 euros, pues sabes que estás llevando una desviación de 50.000 euros, ¿vale? Y eso sí sería concurrente porque estarías durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Eso sería. Así que bueno, pues esto, ok, de nada. Si está claro, ya está. Esa sería la idea, ¿no? Segundo momento en el que se tome la medición. Bueno, pues esos serían los tipos, preindicador, concurrente o terminal. Y luego, pues también decimos que según la forma en la que se represente, pues podemos tener otro tipo de categorización, ¿vale? O podemos decir que existen 5 grupos de KPIs. Eso lo anterior era según el momento en que se toma la medición, pero en general podemos decir que tenemos 5 grupos de KPIs. El primero son los que llamaríamos de tipo ratios. Segundo, de consumo de recursos. Tercero sería presupuestos, programas y planes. Cuarto sería varios. Y el quinto sería encuestas. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? También os digo que de todas maneras puede ser que hay un KPI que pertenezca a 2 grupos, ¿vale? De estos que estamos viendo aquí. Pero bueno, esta es una categorización, vamos a decir, general, según nos dice pues, la literatura. Esto, por ejemplo, está muy basado en el libro de Salgueiro, que es referente en este ámbito. Pero bueno, os digo vamos a ver los grupos que podría haber. El primero sería el que llamamos de tipo ratio. Y esto quizás sea, en ese grupo incluiríamos quizá los que más habitualmente solemos pensar como tal. Es decir, si yo os hubiese dicho antes, por ejemplo, venga, decidme ejemplos de KPIs, seguro que muchos de vosotros y de vosotras me hubieseis dicho, pues eso, por ejemplo, ¿no? Pues porcentaje de desviación del gasto o porcentaje de piezas con fallo respecto a piezas generadas, ¿vale? Los que se representan muchas veces de modo porcentual, ¿vale? De modo porcentual. Los que son de modo porcentual, ese porcentaje de qué viene, pues de la división de
de una fracción por el total, ¿no? Y multiplicarlo por 100. Pues en este grupo meteríamos todos estos, ¿no? Los que más habitualmente representamos así, como una fracción o como un porcentaje. Por ejemplo, los que vemos aquí, ¿no? Gastos operacionales entre total de activos, coste de distribución entre cifra de ventas entre número de empleados, número de clientes satisfechos entre clientes totales o de clientes insatisfechos versus clientes totales, ¿vale? Cifra de venta entre activo fijo. Bueno, pues esos son, digamos, ratios, son ratios. Son fracciones o se puede poner de modo porcentual o como fracción, ¿vale? Sobre 100 o sobre 1, como queramos verlo. El segundo grupo son los que llamamos de tipo consumo de recursos, ¿vale? Consumo de recursos, es decir, son aquellos que miden la eficacia considerándola o en relación a la disminución de los recursos que van siendo utilizados, ¿vale? Por línea general, un recurso es algo finito, ¿no? Y con ese tipo de KPI lo que representamos es cómo estamos consumiendo esos recursos que se supone que son necesarios para la ejecución de un proyecto o un proceso como tal. Por ejemplo, os he puesto por aquí, ¿no? Pues costos utilizados en cualquier tipo de operación o tiempos utilizados, horas hombre consumidas, número de personas, horas extras, cualquier tipo de elemento que sea finito y que se consuma, ¿no? Materias primas, materias usadas, ¿vale? Como regla mnemotécnica, se suele usar, o sea, como regla para acordarnos, se suele decir la regla de las 6 M's más la T, ¿vale? Porque son normalmente, las 6 M más las T son los elementos que normalmente son finitos y que habitualmente queremos medir dentro o para controlar un proyecto o un proceso, ¿vale? Las 6 M son de, bueno, está en inglés, materials, machines, money, method, management y la T del tiempo. Si os dais cuenta, todos son elementos que se pueden consumir y por eso decimos esa regla, ¿no? Pues todo lo que sea, ¿no? Pues consumo de materiales económicos, de máquinas, bueno, de recursos humanos como tal, ¿no? Pues todos esos son elementos que se pueden medir. Y además el tiempo, ¿vale? Que del tiempo ya hablaremos más adelante, pero el tiempo siempre es una variable que tenemos que tener presente y que habitualmente da lugar a la selección de KPIs que suelen ser muy importantes, ¿no? Dentro de cualquier, pues para monitorizar prácticamente cualquier área o proceso. Bueno, pues este sería el segundo grupo, el de consumo de recursos. Vale, el tercero, fijaros, a veces no pensamos en este grupo como tal, porque no se nos ocurre quizá que pueda dar lugar aquí a diferentes, a un buen abanico de KPIs. Pero fijaros, este tercer grupo le damos el de presupuestos, programas y planes. La idea es que, pues prácticamente cualquier presupuesto, programa o plan se puede representar o se puede controlar mediante diferentes KPIs, ¿no? Si estamos hablando de un presupuesto, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues recursos consumidos o un programa o un plan, ¿no? Pues mira, por ejemplo, cumplimiento versus el real, porcentaje de desviación, ¿vale? En porcentaje o en número o en cantidad como tal absoluta, no de modo porcentual, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta eso, que un presupuesto, un programa o un plan, en definitiva es eso, es un pronóstico de algo, pues todo lo que tenga que ver con medir cómo estamos cumpliendo ese pronóstico, pues puede convertirse en un posible KPI, ¿vale? Aquí veis, ocurre lo que os decía antes, que un mismo KPI puede pertenecer a dos grupos, porque, por ejemplo, esto, porcentaje de cumplimiento versus el real, podría ser eso, un KPI de los que se engloban dentro de esta categoría o de los que se engloban dentro de esta otra, que hemos dicho que son los que habitualmente, de los ratios, que habitualmente se representan de modo porcentual o como una parte entre el todo, ¿no? O sea que un mismo KPI puede pertenecer a dos grupos, ¿vale? Luego, fijaros, iríamos a los que metemos en el cajón de varios. Y esto ya digo, suena como muy aquí, venga, metamos aquí todo lo que no se nos ocurre en lo anterior, pero en realidad se cataloga como tal, ¿eh? La literatura lo cataloga como tal, pues de varios. ¿En varios qué es? Pues si os fijáis, fijaros, esto es un poco tanto curioso, ¿no? La forma de citar estos, pero en este grupo incluiríamos, pues, en esencia, la mayor parte de los KPIs que se nos ocurra que no encajen de modo quizás correcto en los tres grupos anteriores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, número de errores, número de desperdicios, número de quejas
o de número de felicitaciones, número de retrasos, número de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, número de reclamaciones, ¿vale? Todo ese tipo de elementos, pues podrían considerarse que pertenecen a este cuarto grupo, como he dicho, varios. En este grupo varios existe una controversia y es que habitualmente todo lo que metemos en este, o muchos de los elementos que metemos dentro de este grupo varios, son elementos que suelen medir aspectos negativos. Si os fijáis, casi todo lo que vemos aquí es negativo, ¿no? Errores, desperdicio, quejas, retrasos, defectos. Bueno, suele dar su coincidencia que muchas de las cosas que no las metemos en los grupos anteriores caen aquí, en el de varios. Pero bueno, eso sería. Y por último, pues tendríamos un último grupo, que este suele ser el gran olvidado, que son los KPIs derivados a partir de encuestas, ¿vale? Y digo que a veces es olvidado porque a veces no caemos en la cuenta de la cantidad de KPIs que se pueden llegar a generar pues a partir de encuestas de satisfacción cumplimentadas por clientes o de clima interno laboral, ¿vale? Pues todas las encuestas habitualmente pues dan lugar a muchísimos KPIs, ¿no? Que pueden ser importantes para la gestión de una empresa, ¿no? Pues KPIs que nos muestran, por ejemplo, pues eso, ¿no? El que nos representa la satisfacción de nuestros clientes o los niveles de demanda que están requiriendo o las áreas de mejora, ¿vale? Digamos que estarían en este grupo, todos los que tienen que ver con encuestas. En cualquier caso, ya digo, pues un KPI, ya veis, podría ser de encuesta y a la vez podría ser de recursos y a la vez podría ser ratio. Bueno, pues esto ocurre que es así, ¿vale? Pero quizás sea bueno tener en mente estas 5 categorías para cuando estemos pensando en posibles KPIs a seleccionar, pues tratar de hacer una batida por todas ellas y ver si se nos ocurren, pues, la lista de KPIs de las cuales luego filtrar y seleccionar aquellos que sean verdaderamente representativos. ¿Vale? Esa es la idea. De hecho, ya os digo, lo que resulta realmente clave de todo esto no es si un KPI pertenece a la categoría de ratio o a la categoría pues como hemos dicho antes, ¿no? Pues de varios o de encuesta. Lo verdaderamente clave es tener en cuenta lo que os decía al inicio, que en un ámbito de BI vamos a querer tener un número limitado de KPIs. De hecho, como os decía por aquí, ¿no? Que esto lo decía Kaplan y Norton, que no deberíamos tener más de 5 o 6 KPIs por cada proceso importante. Y, por tanto, el problema al que nos vamos a enfrentar realmente es al de seleccionar de modo adecuado los KPIs que sean más representativos y más interesantes, ¿vale? Por eso, como os pongo aquí en esta rueda, estos son 4 preguntas o 4 puntos que debemos chequear si estamos analizando si un KPI realmente es un buen candidato a ser seleccionado para ser incluido en ese pues grupo de KPIs que van a servirnos realmente para monitorizar un proceso clave, ¿vale? ¿Y qué son las características que tiene que cumplir un KPI para ser adecuado? Pues lo primero es que tiene que ser fácilmente identificable, ¿vale? Es decir, la idea es que un KPI se tiene que poder medir fácilmente, ¿vale? Es decir, si yo estoy valorando, imaginaos que es que yo tengo ahora mismo un posible KPI entre manos y lo que estoy valorando es si lo selecciono o no lo selecciono para luego incluirlo en mi dashboard, teniendo en cuenta que eso va a ser pues una selección complicada porque voy a querer tener pocos. Pues bueno, lo primero que tendría que ver es si es un KPI fácilmente identificable, es decir, si se puede medir fácilmente. Si yo para obtener el valor de ese KPI tengo que hacer un montón de cosas raras, ¿vale? Es decir, tengo que acceder o tengo que preguntar solo a no sé quién, que luego lo opere, que luego lo filtre, que luego lo haga tal, que si tengo que hacer cosas muy complicadas para poderlo medir, posiblemente eso no sea un KPI adecuado, ¿vale? Y quizás deba pensar en elegir otro. Diréis, ¿y eso por qué? Pues porque, bueno, luego también hablaremos de esto, pero va a ser importante que luego los KPI los pueda actualizar con frecuencia, que los pueda visualizar de una manera actualizada, ¿vale? Entonces, si yo voy a tener problemas simplemente en obtener ya la medición, pues ya estoy teniendo una pista de que ese KPI quizá no sea una buena opción a la hora de ser seleccionado, ¿vale? Entonces, importante que sea fácilmente identificable. Segundo, que sea muy representativo del proceso o del área que se supone que tiene que representar. Precisamente motivado por lo que os he dicho antes, porque como voy a tener pocos, pues hay que tener en cuenta que sea verdaderamente representativo. Es decir, que me dé una visión general, una visión global y complementaria con los otros KPIs
de cómo está ese proceso o ese área. ¿Vale? Lo tercero es que sea claro, es decir, que se entienda fácilmente, Y aquí también vamos a señalar una cosa importante, y es que yo considero que un cuadro de mandos y un conjunto de KPIs debe ser algo que, como os he dicho ya en varias ocasiones, el usuario principal, su consumidor principal, será la dirección, será el manager, será el director general, será el CEO, será quien sea. Pero yo, y bueno, y la literatura, pues lo que proponen y lo que proponemos es que esos KPIs, o la mayoría de ellos, o muchos de ellos, no deberían ser un tesoro guardado bajo 7 llaves al que solamente pueda acceder el CEO de la empresa, sino que muchos de esos KPIs posiblemente sí sean mediciones que deberían poder observar y analizar el equipo de personas que trabajan para ese área concreta. ¿Vale? Aquí he puesto la palabra subordinados, que es una palabra ya un poco añeja, ¿no? Que a mí no me gusta demasiado decir, pero bueno, entendéis lo que quiere decir, ¿no? Pues el equipo de personas que trabaja para, pues para ese proceso o para ese área, ¿vale? Por supuesto que habrá algunos KPIs que solamente tenga que observar y a los que solamente tenga acceso la dirección, ¿vale? Normalmente por los que tengan que ver con aspectos económicos y de plantilla, de personal y todo eso, pues en muchas ocasiones eso no tendría que estar visualizable para todas las personas de la organización. Pero yo creo que una buena selección sí deberían ser visualizables por las personas que están involucradas de alguna manera. Y de eso hablaremos ahora más tarde, ¿vale? Porque, de hecho, compartirlo no solamente para aquello de que esté bien informado la persona que está en ese área, sino para que también pueda observarlo como puede identificar, digamos, áreas o puntos de mejora, ¿vale? Si esa persona que está involucrada en la tarea observa que un KPI está demostrando pues que está existiendo una situación anómala, pues posiblemente él o ella puedan actuar de manera consecuente para tratar de mejorar ese propio KPI, ¿vale? Por eso yo defiendo que buena parte de los dashboards debe ser consumible también, o por lo menos consultable en ciertos momentos por las personas involucradas en ese área. Bueno, y luego muy importante, pues fijaros, es lo que os he dicho aquí, y es que sí, estamos diciendo que tenemos que cribar y quedarnos únicamente con aquellos KPIs que sean fácilmente identificables, que sean representativos, que sean claros. Pero lo importante al final es que, como ya os he dicho, que vamos a quedarnos con poquitos, nos quedaremos con 5, 6, 7, oye, u 8, que tampoco hay que ser tan extremista. Pero si nos vamos a quedar con pocos KPIs, al final lo que tenemos que considerar es que realmente lo importante es que el pack, ¿vale? O el paquete, como le he dicho aquí, que el paquete de KPIs que seleccionemos sean verdaderamente los que sean capaces de representarme de una manera global, de una manera completa, cómo está funcionando ese área o ese proceso completo, ¿vale? De manera que evitemos pues sesgos, visiones parciales, ¿vale? O sea, tenemos que conseguir que esa selección de los KPIs que tengamos me den una visión general y completa, sin silos, sin huecos, sin tampoco un foco excesivo en un área, en un punto concreto, que haga dejar de lado pues otras áreas u otros puntos que puedan ser también importantes controlar, ¿vale? Entonces, si consideramos esos 4 puntos, es muy probable que el KPI o los KPIs que estemos seleccionando sean adecuados. De todas maneras, luego veremos un par de ruedas más que nos servirán también para hacer una última verificación una vez que hayamos seleccionado los KPIs que previsiblemente creemos que pueden ser los más interesantes. De modo que, ya digo, como la selección de los KPIs suele ser algo complejo, yo os he puesto aquí 12 consejos, 12 puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de tratar de identificar y seleccionar los KPIs adecuados para incluir en nuestro dashboard. Algunos ya los hemos dicho o están relacionados con los puntos que hemos dicho antes. Lógicamente tienen que ir vinculados. Pero bueno, vamos a ver los 12. El primero, lo que nos dice es que busquemos solamente indicadores que sean representativos y fáciles de medir, ¿vale? O sea, lo que hemos dicho. Que nos dé una visión global y que los podamos obtener fácilmente. Segundo consejo, que a veces este sí lo pasamos por alto, porque va, digamos, en la línea de lo que os he dicho antes, de que exista esa visibilidad por parte de todo el equipo, sería el de consultar a nuestro cliente interno. O sea, nuestro cliente interno sería a nuestro equipo, ¿vale? A las personas que están involucradas con ese proceso. ¿Por qué es importante eso? Pues bueno, porque si consultamos a las personas que hacen ese proceso, posiblemente ellas también tengan una visión de qué son los aspectos importantes a la hora de realizar su trabajo. Entonces, seguramente preguntándoles a ellos mismos,
podemos obtener buenas ideas de posibles KPIs a tener en cuenta, por lo menos a valorar, ¿vale? Tercero tiene que ver lo que decía antes con el tiempo, ¿no? A día de hoy es raro imaginar una compañía a la que no le importen los tiempos, a la que no tenga una obsesión por mejorar sus tiempos de respuesta, sea de lo que sea. Si hablamos de una empresa de logística, pues le obsesionará pues el tiempo que se tarda en el proceso de picking, en el proceso de entrega en la última milla, en el proceso, no sé, ¿no? Si hablamos de una empresa de otro tipo de cosas, pues no sé, de restauración, pues será igualmente, pues el tiempo que se tarda en la preparación en cocina. El tiempo siempre será una variable muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, será importante eso, oye, ¿cómo afecta el tiempo en este proceso o en este área? Pues seguramente de ellos tengamos varios posibles KPIs, ¿vale? Lo siguiente sería preguntarnos a nosotros mismos, si nosotros somos quienes estamos seleccionando estos posibles KPIs o valorando la selección de los KPIs, deberíamos preguntarnos qué es lo que espera la empresa de mí o cómo puedo medir lo que estoy haciendo, ¿vale? Si yo soy, pues no sé, yo tengo el rol que tenga en la empresa, me debería preguntar, oye, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es realmente lo que considera la empresa importante de mi trabajo? O sea, ¿cómo se evalúa mi trabajo? Pues posiblemente, considerando eso, qué es lo que espera de mí o cómo se evalúa mi trabajo, también obtenga pues, unos posibles KPIs a valorar, ¿vale? Vale, el siguiente lo que dice es que nos comparemos con la competencia, ya sea interna o externa, y hagamos benchmarking y que busquemos indicadores que otras empresas utilicen. Claro, esto, fijaros, lo que os estoy diciendo es, oye, que si yo soy una empresa, como he dicho antes, de logística, de paquetería, pues que yo intente ver qué KPIs utilizan otras empresas de la competencia, ¿vale? Y eso posiblemente digáis, pero bueno, eso va a ser imposible. ¿Cómo, yo qué sé, si yo soy una empresa de logística, cómo voy a saber qué KPIs utiliza otra empresa que es competencia mía? ¿Eso cómo lo voy a saber? Bueno, pues a veces será imposible o será muy difícil y otras veces resultará bastante fácil, más de quizás de lo que pensemos. Por ejemplo, os decía el caso este de una empresa de logística, pues no sé si os habéis metido alguna vez en las webs de empresas de logística o de paquetería, como, no sé, como Seur, DHL, etcétera, pero si os metéis en sus páginas web, vais a ver que están cargadas de KPIs que ellos mismos publican, ¿vale? O sea, si tú te metes en la página de Seur o de DHL, pues no recuerdo ahora mismo cuál, pero algunas de ellas te dicen cosas como el servicio Seur, me lo estoy inventando, servicio Seur 24 horas, que es un servicio que te entrega el paquete a las 24 horas siguientes. Y te ponen ahí, a veces te ponen sus propios KPIs y te dicen 99,7% de entregas en menos de 24 horas. Pues eso es un KPI, ¿no? Un KPI es el KPI que indica, en ese caso, pues eso, la tasa de, pues no sé, de éxito que tiene la entrega del pedido en el plazo marcado, ¿vale? O no sé, o te ponen a lo mejor otro KPI que dice menos de un 0,002% de paquetes extraviados. Pues bueno, eso es otro KPI, ¿no? KPIs en los que hay que muestra, digamos, los fallos, pues errores graves, ¿no? Como que se extravíe una mercancía, ¿no? O muchas veces ves cosas como 98% de clientes satisfechos, ¿vale? O 4 de cada 5 clientes recomendarían el servicio Seur Premium, no sé qué, a un conocido o familiar, ¿vale? Pues bueno, todos esos son KPIs. Entonces, ya digo, a veces puede ser interesante, ¿no? Visualizar, oye, ¿qué hace otras empresas? Y quizá también tomar de ideas. Sexto consejo sería pensar en el cliente externo, ¿vale? Es decir, antes habíamos dicho el cliente interno, que es nuestro equipo, el cliente externo ya sabéis lo que es, pues nuestro cliente de toda la vida, ¿no? Pues esto parece también muy obvio, pero a veces no se hace y podría ser perfectamente válido, o sea, coger pues, a un cliente con el que tengamos confianza, quizá no el primero, ¿no? Con el que empezamos a operar, pero a coger una selección de clientes con los que tengamos cierta operativa, cierta confianza y cierto nivel de servicio ya histórico y le preguntemos, pues oye, ¿qué es realmente lo que tú consideras que es importante en mi servicio para que tú lo catalogues como satisfactorio? A lo mejor, ya digo, a lo mejor nosotros estamos obsesionados con que somos una empresa de logística y creemos que lo absolutamente importante para el cliente es que su mercancía llegue con menos de un 3% de oscilación en el plazo de entrega del tiempo que hemos comprometido y estamos nada más pensando en eso, en el tiempo de entrega,
y a lo mejor realmente el cliente lo que está preocupado es pues con que la mercancía llegue en perfectas condiciones, ¿vale? Y los KPIs que tenemos que tener, más allá de centrarnos en si se retrasa un 3%, se retrasa un 5%, realmente a lo que hay que ponerle el foco es pues a controlar el número de desperfectos en materias, yo que sé, en transportes que sean especialmente sensibles. A lo mejor eso realmente es lo importante y no estamos teniendo esa visión, ¿vale? Entonces, preguntar al cliente externo puede ser muy importante. El séptimo, sería crear una cultura de medición en la compañía o en el área de trabajo. Esto es clave y de esto ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Que este tipo de la implantación del sistema de BI tiene que ser algo propulsado de manera top-down, hemos dicho muchas veces, ¿no? Que tiene que venir desde la alta dirección y se tiene que hacer extensivo a todos los estamentos de la compañía. Pero eso, más allá de por aquello de que esté bien y como filosofía y porque no se creen capas de resistencia en puntos intermedios, también es importante porque si tenemos una cultura general de la medición y del dato a nivel de la empresa, pues es posible que cuando consultemos al cliente interno, pues tenga una visión, o sea, nuestro propio equipo, pues nos sepan proponer KPIs que sean los más adecuados o, bueno, es decir, que el hecho de que todos estemos involucrados con esto, con la necesidad de medir, pues seguro que nos va a dar más la posibilidad de identificar KPIs que sean realmente representativos y que sean interesantes. El octavo, fijaros, el octavo va en la línea de lo que estamos haciendo ahora mismo, que sería buscar muchos indicadores y después seleccionar solamente los que sean interesantes, ¿vale? O sea, una filosofía buena sería eso, es decir, vale, yo parto de la base de que para un proceso clave no voy a seleccionar más de 6 KPIs. Bueno, pero algo que puede ser bueno es hacer una especie de brainstorming, ¿vale? O sea, siguiendo, por ejemplo, estos pasos que estamos diciendo aquí, pues intentar conseguir un buen listado de KPIs y después ya hacerme esas preguntas, como he dicho antes, de ¿se mide bien? ¿Lo puedo obtener rápido? ¿Es representativo? Junto con los otros que estoy solucionando me da una visión global, ¿vale? Pero yo digo, en vez de obsesionarnos con, venga, a ver cuáles son los 6 que elijo, así de primeras, puede ser bueno hacer una especie de brainstorming, ¿vale? Y decir, pues mira, voy a intentar seleccionar todos los que se me ocurran. A ver, mi equipo interno me ha dicho 5. El cliente externo me ha dicho otros 6, ya llevo 11. Luego yo he pensado otros 4 más. Luego, a lo mejor te juntas, no sé, con 30 KPIs y luego pues haces estas preguntas, como he dicho antes, y tratar de seleccionar. Y a lo mejor esos 30, pues ya al final te quedas en los 6 que realmente pues querías. 5, 6 u 8, que no pasa nada. A mí ya os digo que creo que hay que ser flexible al final con todo esto, ¿no? Pero me entendéis, que no sean muchísimos. No estamos hablando de dashboard con 25 KPIs, no. Bueno, y nos quedan 4 más. El consejo 9 sería que siempre que sea posible, que permitamos que quien ocupa el puesto define su indicador, ¿vale? Este va en la línea, el 9, va muy en la línea del que hemos dicho antes, ¿no? Del 2, de consultar al cliente interno, ¿no? O sea, pues bueno, preguntar a la persona que hace la tarea, pues cuál considera que es el KPI que mejor representa la acción que está haciendo, ¿vale? Porque nos puede dar una visión buena de cómo está yendo esa tarea. Luego, el noveno sería asegurarse de que se usa efectivamente cada indicador, ¿vale? Y esto sí que es muy importante, ¿vale? Esto es absolutamente clave. Y es que, lo que os decía antes, de nada vale volvernos locos seleccionando los mejores KPI, los más representativos, los que mejor se complementen unos con otros y demás, si al final yo selecciono esos KPIs y los dejo ahí para siempre y no tengo en cuenta que la empresa lo normal es que vaya evolucionando y que requiera otro tipo de mediciones, otros tipos de KPIs, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que es preferible no dedicar tampoco una barbaridad de tiempo a la hora de seleccionar los KPIs, aunque sí hay que considerar todos estos puntos que estamos diciendo porque es una cosa muy importante, pero creo que es mejor dedicar un poco menos de tiempo en la selección si eso nos va a permitir plantearnos con cierta frecuencia si esos KPIs efectivamente son los más adecuados o si merece la pena sustituirlos por otros que sí se adecúen pues, a cómo va evolucionando la empresa y que me dé una visión completa de la compañía en ese momento determinado, ¿vale? En ese momento de la proyección de la compañía como tal, ¿vale? Y ya digo, esto también parece como muy obvio, pero yo esto lo observo muchísimo, ¿vale? Que esto ocurre. Yo ya digo, por ejemplo, nosotros cuando hacemos implementaciones de BI,
nos ocurre muchas veces que el cliente, cuando vamos a implantar el proyecto, se tira una barbaridad de tiempo y con nosotros igual y pensando a ver si este KPI, si el otro, si tal, preguntando a un manager, preguntando a otro, volviéndonos locos para determinar si al final un KPI, si lo ponemos si lo visualizamos en miles, en millones, en tal, en cual. Una locura hasta que solucionamos todo y luego ya está solucionado y venga, ya se queda ahí por los siglos de los siglos. Y pasan 2 años y la empresa sigue teniendo esos mismos KPIs y al final tú vas al cliente y le dices, bueno, sí, a ver, este dashboard que tú tienes, ¿qué KPIs utilizas de estos dashboard? Y dices, no, pues utilizo estos 4. Y bueno, entonces, ¿para qué tienes aquí 7 dashboards cada uno con 8 KPIs si estás fijándote solamente en la tercera parte de los KPIs? ¿Vale? Pues yo digo, muy importante eso, actualizarlos y revisarlos. Yo os diría, sobre eso tampoco hay una ciencia escrita, pero yo también he participado muchas veces en departamentos de calidad y he trabajado estrechamente con ellos. Yo os diría que algo sano debería ser revisar si esos KPIs están siendo los adecuados o no, cada trimestre o al menos cada 2 trimestres, ¿vale? Yo creo que cada 3 o 6 meses como mucho, cada 6 meses como mucho, debería revisarse, oye, ¿estos KPIs los seguimos utilizando? ¿Son interesantes, de verdad? Y si no, pues cambiarlos, ya está. Bueno, número 11. Va en la línea de lo que hemos dicho también antes. Medir solamente aquello que sea significativo, por aquello de que querremos tener pocos. Y este es muy parecido al anterior, que es seleccionemos pocos indicadores, revisémoslos y cambiémoslos siempre que sean necesarios. ¿Vale? O sea, siempre es esa la idea. Quedémonos con KPIs que de verdad sean usados. Si no se usan, pues quitémoslos, que están consumiendo un espacio muy preciado dentro del dashboard. ¿Vale? Bueno, y con todo esto, pues claro, si hemos preguntado a nuestro cliente interno, al externo, al que hace la tarea, a lo que se nos ocurra a nosotros, si hemos hecho todo eso, pues como decía antes, lo más probable es que ahora tengamos un montón de KPIs como posibles y tenemos que seleccionarlos, ¿vale? Para seleccionarlos ya hemos dicho las 4 preguntas que hemos visto antes, ¿no? Recordad que hemos dicho que era bueno preguntarse KPI por KPI si ocurría esto, si era identificable, representativo, claro y si el paquete era tal. Pero una vez que, vamos a suponer que ya hemos seleccionado los posibles KPIs individualmente, ¿no? Y hemos dicho, mira, pues estos 6 KPIs parece que son los maravillosos, los que de verdad pues cumplen con todo lo que hemos dicho. Son representativos, se miden fácilmente, se entienden bien, parece que se complementan de modo adecuado unos con otros. Vale, pero queremos verificar, hacer una última verificación si de verdad esos KPIs, esa selección es la adecuada. Pues, ¿qué deberíamos preguntarnos? Deberíamos preguntarnos 5 cuestiones, ¿vale? 5 cuestiones que son las que tenemos aquí. 5. La primera sería preguntarnos, ¿estos KPIs, o sea, el hecho de que estos KPIs, cuando yo los vaya midiendo, me vayan mostrando valores adecuados, o sea, yo vaya viendo que de verdad, pues que el valor que muestra el KPI está en los rangos correctos, que no sobrepasan ciertos umbrales que me alertarían de una situación de proceso inadecuada. Todo esto me proporciona un entorno de mejora continua, ¿vale? Eso está claro. O sea, fijaros, parece una cosa como muy obvia, pero deberíamos preguntándolo, oye, si todos estos KPI van mostrando valores adecuados, ¿de verdad van consiguiendo que yo vaya mejorando mi entorno? O sea, vaya mejorando mi compañía o mi área. ¿Eso es así? Y ya digo, puede parecer muy obvio, pero a veces no es así. A veces metemos un KPI entre medias, que es meramente indicador de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, y el hecho de alcanzar un valor adecuado no está consiguiendo que la empresa esté funcionando mejor, ¿vale? O el área funcione mejor. El segundo, fijaros, va un poco en la línea, pero es un poco más sofisticado. Dice, ¿están vinculados estos KPIs con la estrategia de la compañía? ¿Vale? Y en esto yo os digo, o sea, si en la anterior, yo viendo muchos KPIs a veces como la selección de las empresas, si en la anterior muchas veces lo que vemos es que sí, el 90% de la selección que hemos hecho cumplen con eso, muchas veces yo me encuentro que aquí esto lo cumplen la mitad de los KPIs que se han seleccionado, a lo mejor el 50 o menos. Y diréis, qué tontería, ¿cómo puede ocurrir? Pues sí que ocurre, ¿vale? Sí que ocurre. Tú a lo mejor hablas con la empresa o con el área en sí misma, ¿no? Y te dice, pues mira, no, la estrategia de ahora mismo del departamento de, yo qué sé, de ventas, ¿vale? A lo mejor la estrategia de ventas de este año es, pues no sé, o el objetivo, vamos a decir, ¿no? El objetivo de verdad de ventas de este año es
llegar a conseguir internacionalizarnos y aumentar nuestras ventas un 20% en Latinoamérica para de esa manera pues conseguir presencia allí y que seamos identificados por tal y cual, ¿vale? O sea, quedémonos con que he dicho eso, que el objetivo es vender más en Latinoamérica. Bueno, pues a lo mejor te encuentras que realmente los KPIs que has seleccionado para monitorizar el área de ventas, pues a lo mejor has metido un KPI, sí, que muestra información de lo que estoy vendiendo en Latinoamérica, pero los otros 6 o 7 no tienen nada que ver con eso. Y están teniendo que ver con otras cuestiones que no son realmente, que no están alineadas con una estrategia empresarial y que lo que muestran a lo mejor es otra cosa diferente, que están centrados, pues yo qué sé, pues en el, no sé, pues en la tasa de conversión por de clientes actuales de otras regiones o otras. ¿Vale? O sea que a veces encuentras cosas así, que los KPIs que estás poniendo no van alineados realmente con la estrategia empresarial. ¿Vale? Bueno, la tercera pregunta sería verificar si estos KPIs que he seleccionado están considerando mediciones internas o externas. ¿Vale? O sea, lo que hemos dicho antes. Tanto a nivel de mi equipo, si estos KPIs, si en estos KPIs que estoy seleccionando ha participado tanto mi equipo interno como el cliente. ¿Vale? Sería lo siguiente a preguntarnos. La siguiente sería preguntar, ¿se han definido realmente pensando en los clientes? ¿Vale? Que esto va un poco con lo de los externos que hemos dicho antes. Y por último, eso tendría que ver con lo del tiempo, ¿vale? Que es, ¿se ha considerado el tiempo o la rapidez como una medida realmente importante? ¿Vale? Deberíamos plantearnos eso. ¿Verdaderamente hemos considerado todas las cuestiones relativas al tiempo? Lo que decía, si una empresa de logística ha considerado el tiempo del picking de entrega, de la última milla, de tal y cual. Si soy una empresa que fabrica tornillos, da igual, pues he considerado el tiempo pues no sé, de producción, el tiempo de devolución, el tiempo de entrega, el tiempo. ¿Vale? Pues es importante considerar todo eso. Bueno, y aquí ahora pues simplemente os había puesto ejemplos. O sea, no son más que ejemplos. De hecho, en el documento largo, en el de las 70 o 80 hojas ese que escribí y que tenéis disponible, tenéis muchos ejemplos. Os he puesto ejemplos por áreas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de KPIs que suelen ser usados en estas áreas. Por ejemplo, en el área de contabilidad, pues porcentaje de gasto financiero, costes de producción entre costes generales, gasto de transporte. No sé, en el ámbito de producción, pues producción por línea de montaje, porcentaje de tiempo inactivo, número de rechazos entre unidades producidas. En cobros, plazo por medio de cobro. ¿Vale? En ventas, pues número de visitas de comerciales por trabajador, número de visitas efectivas entre no efectivas. En compras, porcentaje anual de aumento de precio, número de proveedores por producto. En imagen, pues número de comentarios positivos en radio o en cualquier medio. ¿Vale? En recursos humanos, pues índice de asentismo. Bueno, planificación, pues programa de un proyecto, ¿vale? O sea, sería cumplimiento de plazos. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues ya digo, esos son ejemplos, sin más. Ya digo que en el manual pues tenéis muchos más. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bueno, y luego, pues si nos vamos ya hemos visto con esto, o sea, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿No? Hemos visto la necesidad de medir, hemos hablado de los diferentes tipos de KPIs que hay. Primero hemos hecho una categorización, segundo el momento en el que se miden, ¿no? Hemos dicho preindicadores o concurrentes o terminales. Luego hemos visto esos 5 grupos, ¿no? Ratios, programas, planes, encuestas, varios otros, eso que hemos ya visto. Y ya hemos visto claramente también qué debe cumplir un KPI y qué tiene que cumplir la selección de KPIs que hagamos con la intención de poderlos luego visualizar de manera conjunta. Bueno, pues si ya hablamos de visualizar, tenemos que hablar de el lugar o la forma que existe a nivel empresarial para visualizar estos KPIs de una manera conjunta. Y eso lo que nos lleva es a explicar el concepto de lo que sería un dashboard o dashboard corporativo o cuadro de mando integral. ¿Vale? Ahora vamos a hablar, primero vamos a explicar qué es esto de un cuadro de mando integral. Bueno, la idea es que, fijaos, aquí os voy a contar pues una historieta, ¿no? Una historia. Porque esto viene, el concepto de cuadro de mando integral proviene de su invención, digamos, o los padres de todo esto, como se les he dicho antes, proviene de Kaplan y Norton, ¿vale? Que son como referentes en el ámbito del
del BI. Y el concepto de cuadro de mando integral surge tras una época en la que la gestión de las empresas, vamos a decir, a nivel global, no se realizaba como la entendemos en la actualidad, ¿vale? Históricamente sucedía, y esto a nivel global, a nivel internacional, en todo el mundo, pues existía un pensamiento generalizado que era que una compañía se consideraba que estaba funcionando bien si a nivel financiero los ratios así lo identificaban y así lo acompañaban, ¿vale? Es decir, ¿cuál era la forma hace 80 años de verificar si una empresa estaba funcionando de manera adecuada? Pues básicamente se centraba el medio, la forma de management, digamos, clásica hasta hace, bueno, durante muchos años y hasta hace un tiempo, consistía pues en visualizar KPIs económicos. Si la empresa cada vez iba vendiendo más, si su margen iba aumentando, si su beneficio, si su EBITDA, si los ratios de endeudamiento iban reduciéndose, si el cash flow era positivo, si este tipo de cosas, digamos, este tipo de indicadores eran positivos y iban mejorando respecto a años anteriores, pues tradicionalmente se consideraba que la empresa estaba funcionando de manera adecuada y que iba por la senda correcta, ¿vale? Este estilo de gestión de empresas, ya digo, pues que ha sido el tradicional y mantenido durante siglos, ¿vale? Pero se produce un punto de inflexión precisamente más o menos años 70, vamos a decir, años 60, 70, en el que se empieza a entender que esto pues deja de ser la manera adecuada de validar si una empresa realmente está haciendo lo adecuado en sus operaciones, vamos a decir, diarias y en su estrategia empresarial. Y de hecho, bueno, yo no sé si os comenté, yo por ejemplo he sido profesor 8 años en un MBA y esto es un caso de estudio que se analiza muchas veces, o sea, esto es un caso documentado, ¿vale? Pero este caso se estudia mucho porque se conoce como el punto de inflexión en el cual la forma de gestión general de las empresas comienza a entenderse que debe cambiar y debe virar a otro tipo de filosofía, en el que no solamente se observen ratios económicos para entender si una empresa está funcionando de modo adecuado o no. Y el caso viene, pues, de una situación real que se da años 60, 70 más o menos, en los que existía una gran compañía, una compañía americana, una compañía alemana, que, bueno, pues tenía prácticamente el monopolio de el negocio de las copiadoras, ¿vale? Las copiadoras era como lo anterior que existía, digamos, a las fotocopiadoras o los sistemas multifuncionales que tenemos a día de hoy, ¿no? Estas máquinas muy grandes que ya veis que ahora hacen fotocopias, pero también gestionan documentos automáticamente y envían emails y demás. Pues antes de eso, el preludio, digamos, de todo eso eran las copiadoras. Bueno, pues durante muchos años existía una empresa multinacional que tenía prácticamente el monopolio del ámbito de las copiadoras a nivel global, ¿vale? Esta empresa, pues resulta que cada año, a nivel económico, iba funcionando mejor. O sea, si tú observabas simplemente los ratios económicos, pues la empresa parecía funcionar cada vez mejor que el año anterior, ¿no? Sus ratios de ventas eran mayores, sus ratios de beneficio neto también eran mayores, sus niveles de endeudamiento iban reduciéndose, todo iba económicamente de modo estupendo. Sin embargo, cuando tú preguntabas a los clientes y a posibles incluso proveedores, lo que obtenías es que realmente los clientes estaban bastante insatisfechos con el servicio que daba la compañía. Porque, bueno, pues sucedía que, bueno, primero la calidad de las máquinas no era muy buena, fallaba con mucha frecuencia, pero el problema no terminaba ahí. Sucedía que encima cuando la máquina fallaba, el servicio técnico que había detrás también era muy mejorable, o era malo, vamos a decir, para no camuflarlo. Y entonces sucedía pues que el cliente pues se enfadaba porque su producción pues se veía dañada, no podía continuar su operativa y obtenía un mal servicio. Pero eso, lejos de ser un problema para la compañía que ya digo, esta compañía que tenía el monopolio, lejos de ser un problema, era casi un beneficio. O sea, el hecho de que su servicio de soporte fuese muy malo, resultaba siendo incluso una mejora, o resultaba convirtiéndose en mejores ratios incluso a nivel económico. Porque lo que sucedía es que cuando la máquina fallaba, el cliente los tenía que contactar e incluso había clientes que no querían esperar a que viniera la empresa a resolverle el problema
Porque como el servicio técnico era tan lento, estaba tan infradimensionado y además era tan caro, existían clientes que lo que optaban era por decir, mira, pues compro una máquina nueva porque arreglarla me va a costar más que comprar incluso una máquina nueva. No sé si me lo van a reparar, es posible que vuelva a fallar, pues compro una máquina nueva. Entonces esto era el círculo perfecto, era la empresa tiene el monopolio, vende mucho, cada vez vende más. Si la máquina falla, pues casi mejor, porque encima tengo un soporte que es muy malo, los clientes saben que es malo y bueno, pues van a pagar por ello lo que haga falta porque no tengo competencia y si no quieren pagarlo, pues incluso a lo mejor, si no quieren pagarlo o esperarlo, incluso a lo mejor eso se traduce en una nueva compra de una nueva máquina para poder continuar su operativa. ¿El cliente cada vez está más enfadado? Bueno, pero ¿y qué más me da si soy el único que tiene el monopolio o prácticamente el monopolio? Bueno, pues ya digo, económicamente esto pues parecía que la empresa iba funcionando muy bien, hasta que, mirando solamente los ratios económicos me refiero, ¿hasta qué? Pues hasta que llega en un momento dado una empresa diferente, una empresa japonesa en este caso, pues que se introduce también en este mercado, sale o empieza a comercializar máquinas con una calidad mucho mejor, con una fiabilidad mucho más alta, con un servicio de soporte pues mucho más cuidado. Y bueno, pues llega un momento en el que esta empresa que tenía tradicionalmente el monopolio, pues prácticamente lleva a la quiebra, ¿vale? Afortunadamente, esta empresa fue capaz de tomar los movimientos adecuados, de cambiar la dirección y de tomar una filosofía muy distinta y de remontar en su andadura. Pero ya digo, es un caso muy estudiado, pues porque supuso el punto de inflexión en el cual los managers de aquella época comenzaron a entender que una empresa no debe solamente visualizarse su rendimiento en base a analizar indicadores financieros, sino que se debería analizar de una manera global cómo está funcionando la compañía, considerando no únicamente la perspectiva económica, sino 4 perspectivas. La perspectiva financiera, sí, económica financiera, pero también la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, o sea, de qué está haciendo la empresa para continuar siendo operativa y para seguir mejorando en su día a día, ¿vale? Entonces, ahí es cuando surge el concepto de lo que se llama el cuadro de mando integral versus lo que era simplemente un dashboard financiero, ¿vale? Un dashboard financiero estaba únicamente centrado a nivel económico y un cuadro de mando integral es un mecanismo que lo que nos permite es eso, es visualizar cómo funciona la empresa desde 4 perspectivas. Desde esas 4 perspectivas, entendiendo que esas 4 perspectivas nos darán una visión global de cómo está funcionando la empresa o el departamento. Entonces, ¿cuándo se considera que un cuadro de mando integral puede ser adecuado para una compañía? Bueno, yo os diría que en general implantar un cuadro de mando integral yo creo que es algo positivo para todo tipo de compañía, sea la que sea. Me da igual la que sea, el vertical y sea la situación que sea. Yo creo que siempre es positivo porque es una herramienta sencilla que nos puede dar una visión general de cómo está funcionando una empresa o un departamento. Pero sí que es verdad que existen 4 situaciones muy claras que si suceden deberían alertarnos de una necesidad muy evidente de implantar un sistema de cuadro de mandos integrales dentro de una empresa. ¿Cuándo son esas situaciones? Bueno, esas situaciones suceden en general cuando necesitamos, por algún motivo determinado, tener una visión completa porque prevemos que puede haber cambios importantes. ¿Y cuándo son esas 4 situaciones más habituales? Pues fijaos, la primera es cuando estamos en entornos competitivos, le he llamado entornos competitivos altamente turbulentos y cambiantes, ¿vale? O sea, si estamos en una industria, en un momento determinado, en una situación económica que sea muy turbulento, muy cambiante, que yo creo que esto pues a día de hoy estamos en eso todas las empresas, pues ahí sería necesario un cuadro de mando integral, ¿vale? Segundo, si por ejemplo tenemos a nivel interno una situación de cambio importante, por ejemplo, si estamos en un proceso en el que la empresa está siendo absorbida, fusionada, está habiendo un cambio de dirección general, ¿vale? Un número, o sea, se están incluyendo a lo mejor en nuevos accionistas, nuevos stakeholders. Si estamos teniendo situaciones de ese estilo, pues igualmente importante implantar un sistema, un cuadro de mando integral para tener esa visión completa, ¿vale? Tercera, si en nuestra compañía es especialmente importante el capital humano en la creación de valor, ¿vale? Fijaos, ¿qué quiere decir esto? Esto, en realidad, a día de hoy se considera que el capital humano es clave en todo tipo de organizaciones, ¿vale? O sea, yo creo que esto es
es aplicable a cualquier tipo de empresa. Pero es verdad que existen algunas compañías en las que especialmente el capital humano resulta más clave para la creación del valor, como digo aquí. Imaginaros, por ejemplo, que yo soy una empresa, una consultora de software, ¿vale? Y yo lo que ofrezco a mis clientes son, pues eso, horas de consultoría. Yo tengo consultores para gestión documental, consultores de automatización de procesos, consultores de IA, consultores de lo que queramos, ¿vale? Pues yo si mi negocio es ese, que es ofrecer horas, por así decirlo, de mis recursos a los clientes, ofrecer servicios profesionales, pues ahí el 100% de mi operativa depende, y de la creación de mi valor depende del capital humano, ¿vale? Depende del nivel de servicio que ofrecen mis consultores, mis empleados, ¿no? Pues si yo tengo una situación de ese estilo, si mi empresa es de ese ámbito, pues puede ser especialmente importante un cuadro de mando integral, ¿vale? Y la cuarta, pues está relacionada con la 2, y es que si estoy en una situación de un elevado crecimiento, ¿vale? Yo soy una startup y de repente empiezo a despegar. Pues si soy una startup y empiezo a despegar, o una empresa no startup, pero que tiene un crecimiento muy grande de número de recursos, de número de personas, de número de lo que sea, aumento de cualquier tipo de recurso, pues puede ser muy importante igualmente tener un sistema de cuadro de mando integral, pues para tener una visión general, ¿vale? Y un control, un mayor control. Es decir, estas 4 situaciones, ya digo, representan eso, pues eso, situaciones en las que una empresa, por lo que sea, pues requiere un plus de control, ¿vale? Ya sea porque está despegando, ya sea porque está creciendo, ya sea porque está teniendo pues fusiones o adquisiciones o elementos, bueno, o momentos de cambio empresarial. Bueno, y por tanto, ¿un cuadro de mando integral qué es? Pues ya lo que vemos aquí. Es un compendio de KPIs que son capaces de darme una visualización de mi empresa o de mi área departamental desde 4 perspectivas. ¿La idea cuál es? La idea es que la perspectiva financiera lo que nos va a dar es la idea de cómo nos perciben los inversores, o sea, cómo de bien están funcionando los ratios económicos para que nuestros inversores estén satisfechos. Procesos, pues lo que nos dice es, la idea que nos va a mostrar es pues cómo está funcionando nuestra operativa interna y en qué debemos ser excelentes. El aprendizaje y crecimiento, pues es eso que estamos haciendo para continuar pues evolucionando. Y el cliente sería pues cómo nos ve el cliente y cómo podemos mejorar todavía nuestra percepción, ¿vale? Esa sería la idea. Y esto, pues típicamente se materializa en lo que os decía cuando tenéis que hacer las prácticas. Esto normalmente se materializa en la generación de 4 cuadros de mando, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, si yo os decía que no deberíamos tener más de 4, 5, más de 5, 6, 7, 8 KPIs por cada uno de los dashboards, pues no sería viable tener en un mismo dashboard las 4 perspectivas. Porque entonces, claro, si en un mismo dashboard ponemos las 4 perspectivas, puede ocurrir 2 cosas. O bien que tengamos que poner un montón de KPIs, que eso estaría en contra de lo que hemos dicho, de que es que tenemos que tener pocos KPIs. O bien, claro, si en un dashboard metemos las 4 perspectivas, pues claro, con 6 KPIs poco vamos a poder ver de financiero, procesos, aprendizaje y cliente, ¿no? Vamos a tener una visión muy, muy limitada. Entonces, lo más habitual es un cuadro de mando integral, sea eso, sea un conjunto de 4 cuadros de mando, ¿vale? Uno por cada una de las perspectivas. Por lo menos, ya digo, esto estoy hablando ya a nivel de implementarlo, pues una plataforma tipo Power BI o Click o Tableau o la que sea. Y bueno, pues ¿cuáles son los beneficios, por tanto, que implantar un cuadro de mando integral nos puede dar por una empresa? Esto suena muy marketingiano, pero en realidad, básicamente la idea es que implantar eso lo que nos va a permitir es dar un plus de control que necesitaríamos para situaciones como estas. Y son los puntos que decimos aquí. El primero, pues es que nos va a permitir alinear a los empleados hacia la visión de la empresa, ¿vale? Es decir, vamos a conseguir que los empleados, pues que las tareas que realicen vayan alineadas con la estrategia, ¿no? Porque si hemos dicho que los KPIs tienen que ir alineados con la estrategia, pues las acciones que hagan los empleados para mejorar esos KPIs también irán yendo alineados con conseguir la estrategia empresarial, ¿vale? La visión de la estrategia empresarial. Segundo es que un cuadro de mando integral nos puede permitir mejorar la comunicación de todos los implicados, ¿vale? O sea, al final un cuadro de mando integral puede ser un elemento de intercambio de información entre diferentes áreas departamentales o diferentes elementos de un proceso, ¿no? Personas implicadas en un proceso. Decimos que un cuadro de mando integral nos va a permitir redefinir la estrategia
de acuerdo a resultados, o sea, nos va a permitir orientar la acción a resultados, o lo que decimos aquí, que esto es lo mismo, ¿no? Nos va a permitir traducir la visión y la estrategia en acción, ¿no? Nos va a permitir que lo que vayamos haciendo vaya orientado a conseguirlo y a crear valor. Y luego nos va a permitir integrar información de diferentes fuentes, claro, porque esto lo normal es que lo implementemos sobre una plataforma de BI, y nos va a permitir mejorar las capacidades de análisis y la toma de decisiones. Al final tenemos que tener en cuenta que todo redunda en lo mismo, ¿no? Un cuadro de mando integral pues nos va a permitir eso, ¿qué? Pues una visión más amplia, favorecernos el proceso de análisis y tomar más y mejores decisiones orientadas al cumplimiento o la consecución de nuestra estrategia empresarial. ¿Vale? Bueno, y ya por último, pues nada, os quería comentar cuál suele ser el proceso que hay que seguir pues para implantar un sistema de BI. El proceso, digamos, de definición, ¿vale? O sea, el proceso de diseño y de implantación de un cuadro de mando integral sin meterme en temas técnicos, o sea, simplemente lo que sea para la definición de los KPIs, considerando que es que ya los datos estén integrados y toda la parte técnica esté hecha, ¿vale? Yo aquí estoy hablando de lo que es diseñar un cuadro de mando integral, ¿vale? Tomando en cuenta que un cuadro de mando integral será algo como lo que vemos aquí, ¿vale? Ya os he dicho antes que un cuadro de mando integral será, pues, un compendio de 4 cuadros de mando, ¿vale? Uno por visión, y cada uno de esos cuadros tiene que tener a nivel general un objetivo, ¿vale? Ya he dicho, el de los clientes, pues el objetivo general tiene que ser mejorar la percepción del cliente, ¿vale? El financiero, pues que los ratios económicos sean mejores para que nuestros inversores nos perciban mejor, ¿vale? Pues cada uno tiene un objetivo, cada cuadro va a ser un objetivo, tiene un conjunto de indicadores, obviamente, cada indicador con su meta, y eso tiene que derivar en una serie de acciones estratégicas, ¿vale? O sea que ya de un cuadro integral será, eso serán 4 cuadros de mandos interconectados, compuestos cada uno por un conjunto de KPIs. De modo que un posible cuadro de mando, pues podría ser, un cuadro de mando integral, podría ser algo, bueno, cuadro de mando integral, no os he dicho hasta ahora, pero las siglas son CMI, cuadro de mando integral, o en inglés sería Balances Scorecard, ¿vale? O sea, cuadro de mando sería lo mismo, ¿vale? Por lo menos aquí nos estamos refiriendo como si fuese lo mismo. Lo digo, pues si en el examen o algo veis que dice Balances Scorecard, es lo mismo que un cuadro de mando integral, ¿vale? Pero bueno, un cuadro de mando integral, como digo, pues sería un conjunto de 4 cuadros en el que tendríamos, por ejemplo, el cuadro financiero, pues compuesto por sus KPIs. Bueno, he puesto solamente 4 sería muy poco, pero ya digo, pues normalmente, pues eso, 5, 6, 7, 8 KPIs sería una cosa normal, ¿no? ¿Veis? Pues un conjunto de KPIs. Incremento de beneficio, retorno de inversión, lo que fuera, ¿no? El de clientes, pues igual, con sus KPIs, los que fueran necesarios. He puesto poquitos, pues porque no poner aquí la letra más pequeña, no me cabía más, pero bueno, pues lo que nos dicen las cuentas de satisfacción, la percepción de los proveedores, la percepción del proveedor como socio. Bueno. Para procesos, pues KPIs que me permitan ver eso, pues cómo está funcionando mis procesos clave de la organización. Y el aprendizaje y crecimiento, pues ya digo, todas las acciones que tengan que ver con seguir evolucionando como compañía. ¿Vale? Dice por aquí María José, ¿un cuadro más integral puede tener solo 3 cuadros? Porque, por ejemplo, para mis datos de la actividad creo que no puedo hacer uno financiero porque no tengo datos económicos. Un cuadro más integral en principio debería tener las 4 perspectivas en realidad, ¿vale? Habría que ver qué procesos o qué área es la que tú estás monitorizando, porque no lo sé, claro, si tú dices que no tienes datos económicos, pues a lo mejor es realmente imposible tenerlos, pero se supone que un cuadro de mando integral debería también visualizar ciertos aspectos económicos, ciertos aspectos financieros. De hecho, fíjate, esto es lo que iba a comentar ahora, que cuando tú aplicas un cuadro de mando integral, se pueden plantear 2 situaciones, ¿vale? Dice, yo lo que no tengo es ver cómo aumentar la parte de aprendizaje y crecimiento. Bueno, os voy a dar una idea, ¿vale? Os voy a explicar esto, voy a explicar lo que os iba a decir ahora mismo y a ver si esto os da alguna idea. Lo que os iba a decir es que un cuadro de mando integral se puede aplicar sobre una empresa a nivel global o se puede aplicar sobre un área determinada. Me parece que yo os puse el ejemplo el otro día, ¿no? Pero imaginaros eso, que yo soy una empresa de consultoría, por decir algo, ¿vale? Una empresa que lo que tiene son consultorios, ofrece, como os he dicho antes, pues consultoría a clientes. Imaginaros, yo aquí tengo 2 opciones, aplicar el cuadro de mando integral a la globalidad de toda la compañía. Si lo hago a nivel de toda la compañía,
yo creo que resulta bastante fácil pensar en KPI de todas estas áreas, ¿no? Por financiera, seguro que hay, pues oye, de lo que le cobro a mis clientes, de lo que ingreso, de lo que gasto, de lo que pago, de lo que me cuesta. Financieros tengo un montón de cosas. De clientes, pues oye, cómo me están viendo mis clientes, cómo de satisfechos están, como tal, ¿no? De procesos, si lo hablo a nivel de toda la empresa, pues yo qué sé, de los tiempos que tardan los proyectos que ejecuto, los tiempos que tardo en contratar un nuevo consultor, el tiempo que cualquier cosa, ¿no? Número de visitas que hago, número de proyectos que llevo en marcha, número de proyectos que he cerrado, ¿no? Porcentaje de proyectos cerrados con éxito y con fallo. Y en aprendizaje y crecimiento, pues imaginaos, todo tipo de acciones, pues ¿qué ha hecho la empresa para seguir mejorando y creciendo? Pues oye, número de formaciones recibidas para los empleados, asistencias a ferias tecnológicas, participación en congresos, ¿vale? Eso si lo hiciera a nivel general. Pero lo que os decía, también se puede llegar a aplicar a nivel de un área determinada. Me parece que yo dije el otro día el ejemplo, pero lo voy a explicar de nuevo. Imaginaros el caso de que yo quiero aplicar un cuadro de integral para una empresa de consultoría, pero exclusivamente para el área de recursos humanos, por ejemplo. Pues si es exclusivamente para el área de recursos humanos, yo tendría que pensar en KPIs financieros para controlar cómo funciona el área de recursos humanos. Pues claro que hay KPIs financieros para el área de recursos humanos. Pues, por ejemplo, pues el coste medio de contratación, coste medio de despido, coste medio de porcentaje de yo qué sé, pues de rentabilidad, digamos, de no sé qué, ¿vale? O sea, KPIs que fueran financieros relativos al área de recursos humanos, pero desde la perspectiva financiera. Para la parte de clientes, pues eso, resultados de encuesta de satisfacción de mis clientes en relación a mis recursos humanos, que son mis consultores, ¿no? Pues porcentaje de satisfacción, de ratios de reincidencia, por así decirlo, o sea, de nuevas contrataciones de esos mismos consultores, ¿vale? El área de procesos, pues eso, procesos, pero de recursos humanos. Pues bueno, pues por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Pues no sé, pues eso, tiempos, por ejemplo, necesarios para la formación de para la formación de los consultores o pues procesos, tiempos medios de reclutamiento de nuevos consultores o de publicación de ofertas de trabajo y tal, o de recepción de currículums por oferta de trabajo publicada, ¿vale? O sea, lo que tiene que ver con procesos, pero para la parte de recursos humanos. Y de aprendizaje y crecimiento, pues bueno, pues eso que os decía, ¿no? Pues porque aquí lo tenemos fácil, pues sería, por ejemplo, pues eso, porcentaje de plantilla formada con nuevas, con cursos de, por ejemplo, con formación, o sea, por ejemplo, porcentaje de plantilla formada en nuevas tecnologías de IA para realización de procesos de consultoría, o porcentaje de plantilla que se ha reciclado utilizando nuevas técnicas para no sé qué, o porcentaje de personas del departamento que ha asistido a nuevas ferias tecnológicas, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, he pensado en KPIs de todas las áreas, o sea, de todas las perspectivas, pero centrados únicamente en el área de recursos humanos. Entonces, vosotros tendríais que hacer algo parecido, o sea, pensar a ver en qué proceso, en qué tipo de empresa estáis trabajando, o sea, estáis planteando la práctica para intentar tener KPIs que fuesen de esas cuatro perspectivas. ¿Vale? No sé si os ocurre alguna idea, María José o Roger, pero eso es lo que habría que intentar, ¿eh? O si queréis plantearme alguno lo que estáis pensando y digo yo si se me ocurre algo, os lo podría decir, ¿vale? Vale, veo que decir que le vas a dar a la cabeza. Y María José dice, puf, con los datos que tengo ahora no. Pero si hace falta incluir datos económicos. Sí, si no tienes, a ver, no tienes que, o sea, claro, una cosa es que no tenga los datos y otra cosa es que no se nos ocurran, ¿vale? O sea, a lo mejor es que, claro, no has incluido datos como tal, pero sí tiene sentido poderlos incluir, ¿vale? Dice Giovanna, una consulta, cuando se habla de KPI se refiere a una CARD, hablando de Power BI. Bueno, en realidad cuando hablamos de KPI, Power BI es que tiene una nomenclatura un poco extraña porque efectivamente les llama CARD y luego hay otro que también es por ahí el número. Un KPI en realidad sería cualquier tipo de visualización,
¿vale? Que nos muestre un valor, vamos a decir. O sea, que podría ser un gráfico, podría ser un valor, podría ser pues cualquier elemento que incluya dentro de un dashboard que te muestre un valor respecto a un objetivo. ¿Vale? Eso sería. O sea que sí, puede ser una card o podría ser también, pues, por ejemplo, un gráfico sin más o un valor. ¿Vale? Lo que es que luego tú tendrías que explicar en tu memoria el objetivo que tiene o sea, el valor de referencia que tiene. ¿Vale? Si tú pones, por ejemplo, un valor que está representando que hay 17 incidencias abiertas, pues tú luego tendrías que darle contexto. ¿Vale? Cuando te hagas la memoria tendrás que decir, pues se ha mostrado un KPI que muestra el número de incidencias abiertas, tomando en cuenta que el objetivo es que no haya nunca más de 20 incidencias abiertas, ¿vale? Por eso os digo que a lo mejor la propia tecnología, el propio Power BI no te deja mostrar que hay 17 abiertas y que el objetivo esté de menos de 20. Pero eso tú lo puedes explicar en la memoria porque eso sería una cuestión luego ya de la interpretación que tú le das cuando estás analizando el cuadro de demanda. ¿Vale? Eso sería. Eso es. Vale. Bueno, y dicho eso, pues nada, solamente os quería decir un ejemplo, bueno, perdón, unas fases que son las que deberíamos seguir a la hora de crear un cuadro de moda integral. Y luego vamos a seguir los pasos para mostraros un ejemplito. La idea es la siguiente. La idea es que, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer para diseñar un cuadro de moda integral? Pues lo primero sería determinar la dimensión y el ámbito de trabajo. O sea, lo que os he dicho, determinar si voy a querer aplicar el cuadro de moda integral a la globalidad de la empresa entera o a un área determinada. Eso es lo primero. ¿A qué va esto orientado? Lo segundo sería identificar lo que sean los factores clave de éxito, o sea, a nivel general del dashboard en sí mismo, ¿no? Del cuadro de mando, o sea, de cada una de las perspectivas, perdón. Pues decir, por ejemplo, mira, para la perspectiva financiera, el factor de éxito sería pues que los inversores vean que la empresa va mejorando sus ratios económicos. Y para la perspectiva de clientes, pues que los clientes me perciban como una empresa que ofrece un servicio de calidad. ¿Vale? O sea, establecer los factores de éxito. Tercero sería seleccionar los indicadores, ¿vale? Siguiendo las técnicas que hemos dicho, que normalmente es que selecciones muchos y luego haces esa criba pensando lo que hemos dicho, ¿no? Si se complementan bien, si se miden fácil, si son identificativos, si son representativos, etcétera, ¿vale? Después sería situar los KPIs en las diferentes áreas, o sea, esto normalmente se hace en conjunto con el punto anterior, es decir, cuando estás pensando en los KPIs, tú puedes pensar en los KPIs como una lista sin más, o si los vas pensando por áreas, ya lo tendrías, ¿vale? Pero la idea sería que si tú tienes al final una selección de KPIs, 30 KPIs, pues que ahora decidas cuáles son los que van en la perspectiva financiera, cuáles son los que van en la parte de aprendizaje y crecimiento, en la de clientes y en la de procesos, ¿vale? Y luego, por último, el gran olvidado sería establecer una política de incentivos, ¿vale? Y esto ya digo, esto a veces no se hace. No sé si vosotros en vuestras empresas si tenéis cuadros de mandos integrales y tenéis establecidas políticas de incentivos y cumplís vuestros indicadores o ciertos KPIs, pero esto es algo pues que también debería ser así, ¿vale? Y la literatura pues así lo aconseja, ¿no? Que las personas que han sido involucradas en la consecución de ciertos KPIs pues también vean recompensado su esfuerzo con alguna política de incentivos. Entonces, estos serían los 5 pasos que tenemos que seguir. Y la idea, pues sería lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, ¿vale? Yo os voy a enseñar, y con eso terminamos, vamos a ver un ejemplo de cómo se podría definir, cuáles serían los pasos para definir un cuadro de moda integral, por ejemplo, para un CEO, ¿vale? Vamos a imaginar eso, vamos a imaginar un CEO que quiere tener su propio cuadro de moda integral para controlar su empresa. Entonces, vamos a seguir los 5 pasos que hemos dicho aquí. El primero, hemos dicho que era determinar, perdón, que estoy poniendo un 1 y casi que parece un 7, pero bueno, el primero sería lo que hemos dicho, ¿no? O sea, identificar el área primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿vale? El primer paso sería determinar la dimensión y el ámbito de trabajo. Bueno, pues en el caso del CEO, el primer paso sería decir, venga, ¿para qué va a querer el CEO el cuadro de moda integral? Para monitorizar un área concreta o su empresa en su globalidad. Vamos a suponer que es
nivel de toda la empresa. El CEO quiere tener un cuadro monitorial para visualizar su empresa completa. Y como va a hacer un cuadro monitorial, pues tiene que tener las 4 perspectivas, ¿vale? Así que, bueno, paso 1, hecho. El paso 2, ¿cuál hemos dicho que es? Identificar los factores claves de éxito. O sea, aquí tendríamos que establecer qué considera el CEO que sería el éxito para cada una de esas perspectivas. Fijaos, este CEO, por ejemplo, ha dicho, pues mira, para mí el éxito financiero sería si logro que mis inversores vean que vamos consiguiendo los objetivos económicos marcados. A nivel de mis clientes, pues el éxito sería proporcionar productos de mayor calidad. Podría haber dicho otra cosa. Por ejemplo, podría haber dicho el CEO que para el éxito es, pues, aumentar relativo a clientes, pues que el número de clientes aumente por 2 o que los clientes los reconozcan por ser una empresa con productos muy económicos. Pero no, él lo que quiere es que los clientes lo reconozcan por sus productos de mejor calidad. O sea, quiere que los clientes le perciban como que es una empresa que está produciendo mejor calidad que lo que hacían años anteriores. A nivel de procesos internos, pues fijaros, para el éxito es que los tiempos de respuesta, cuando se le hace un pedido, mejoren. Podría haber dicho cualquier otra cosa, pues procesos internos, pues yo que sé, que el número de fallos a la hora de fabricar lo que fabrique, pues sea menor. Pero no, él ha dicho que quiere que los tiempos de respuesta sean más rápidos. Y respecto a aprendizaje y crecimiento, pues para él el éxito es pues que su equipo se encuentre muy comprometido. ¿Vale? Él ha establecido esas cosas. Vale, pues visto esto, ahora pasaríamos al punto 3 y al punto 4, que en este caso los vamos a hacer a la vez, porque lo que vamos a hacer es seleccionar los KPIs, pero lo vamos a ir ya poniendo en las áreas que son, si son financieros, si son clientes, si son procesos o si son aprendizaje y crecimiento. Entonces, fijaros, pasamos ahora ya al punto 3 y al 4, que los hacemos de manera conjunta. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar para cada área los KPIs que nos interesan. He puesto solamente 2 por no poner aquí 6, ¿vale? Por no complicarme demasiado, pero lo normal es que por cada área pues tuviese pues unos cuantos más, ¿vale? Es, como he dicho, 6, 7, 8, 5, algo así, ¿vale? Pero, por ejemplo, veis, y tienen que ser que estos KPIs vayan alineados con el factor de éxito. Pues para lograr objetivos económicos, ha dicho, pues KPIs que van orientados a eso, al EBITDA y al porcentaje de tal. Para los clientes le interesaba la calidad. Pues fijaros, los KPIs que pone tienen que ver con eso. Tasa de devoluciones, incremento en redes sociales de comentarios positivos. Para procesos internos, reducción de tiempo de operación, reducción de tiempo, ¿ves? O sea, muy orientado al tiempo, ¿no? Que los tiempos sean más rápidos. Y para el último, que era aprendizaje y crecimiento, como lo que le interesa es ver que sus empleados estén muy comprometidos, pues lo que considera visualizar es la tasa de rotación de la plantilla y el índice de satisfacción. ¿Vale? Eso es lo que analiza. Ya digo, hay 2, lo normal es que tuviésemos puestos más. Y ahora ya, por último, pues lo que decía, el gran olvidado, que sería establecer una política de incentivos. ¿Vale? Pues ya digo, esto ya sabéis que muchas veces no se hace, pero debería hacerse. O sea, aquí la idea es establecer un incentivo para, obviamente, para las personas que se han visto involucradas en la consecución de esos objetivos. O sea, por ejemplo, no sé, yo he puesto aquí cosas, pues fijaros, ¿no? Para los que hayan favorecido conseguir los KPIs que eran de tipo económico, ¿no? Que habíamos dicho que era el crecimiento de ingresos y el EBITDA. Pues si se consigue eso, las personas que se hayan visto involucradas, pues se les da por aquí, pues no sé, una recompensa económica y se les regala un iPhone, yo qué sé. Para los que se han visto involucrados en la consecución de los KPIs que tenían que ver con la tasa de evoluciones y el incremento de redes sociales y tal, que eran los que tenían que ver con clientes, pues, por ejemplo, ahí están los de clientes. Pues a estos se les regala o se les da la opción de comprar un producto a precio de coste. Para los que tienen que ver con los del área de procesos, pues se les regala, como han mejorado mucho los tiempos de respuesta, pues se les regala un día de vacaciones. Y para los que se han mostrado muy comprometidos y han favorecido conseguir el aprendizaje y crecimiento, pues por ejemplo lo que hace es que se les regala un curso formativo, que se considera además que es algo que le va a permitir pues seguir estando más comprometidos, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Entonces, bueno, ya digo, pues esto es un proceso que se puede hacer, yo creo que de modo sencillo, ¿no? Ya ves que son 5 puntos, en realidad 2 de ellos se hacen casi conjuntos. Y bueno, pues esto es lo que tendríais lo que se deberían, más o menos, los pasos que se deberían seguir si queremos llegar a conformar un cuadro de mando, a diseñar un cuadro de mando interno.
Y luego ya en lo que se implemente, ya sea Power BI o Click o lo que sea, eso ya es una cuestión más tecnológica, pero digamos que los pasos igualmente pues serían estos. Y bueno, pues con esto llegaremos al final, porque ya el siguiente paso es el 2.5, que es el que os digo que veremos de manera práctica con Power BI, ¿vale? Y os propondré que si queréis me vayáis siguiendo, haciendo un cuadro de mando desde cero, y luego yo os mostraré también cómo hacerlo con Click, ¿vale? Si no habrá tiempo lo mostraré, porque se hace también muy rápido y así que podéis ver otra herramienta. Pero vamos, eso ya lo veremos en una sesión práctica, ¿vale? O sea que recordad, hemos dejado el punto práctico del tema 1 pendiente, que es el de los business game, y en este tema hemos dejado ahora mismo pendiente la parte bueno, de Power BI y de Click haciendo un cuadro de mando desde cero. ¿Vale? No veremos un cuadro de mando integral, veremos solamente un cuadro de mando para hacer el control de la facturación de una empresa, pero bueno, vosotros tenéis que hacer 4 como los que estamos diciendo, ¿vale? Como lo que veremos en esa sesión. Así que nada más. No sé si tenéis. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que comentar. Vale, Roger dice que tiene una duda, pero que es de la otra asignatura, pues vale, no te preocupes, sí. Si quieres, pues lo vemos mañana entonces. Vale, perfecto. Pues nada más. Pues entonces lo dejamos por aquí. Y nada, pues nos vemos entonces mañana en la otra asignatura. ¿Vale? Nada que va. Gracias a vosotros. Y bueno, pues que paséis muy buena noche y lo que queda de día. ¿Vale? Venga, que se dé muy bien. Hasta luego.